Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a conectarnos para este viernes 3 de diciembre. Bien. Antes de continuar con la clase que dejamos ayer todavía en discusión, quiero reiterarles que al final de la clase, a las 7 de la noche, ustedes van a poder hacer el segundo corto evaluado de la asignatura. Así que no vayan a dejar de hacerlo. El corto lo vamos a poder realizar a partir de las 7 de la noche y hasta las 12 de la medianoche. O sea que la herramienta se abre a las 7 de la noche y se cerrará a las 12 de la medianoche. El segundo corto evaluado. Bien, el día de ayer estábamos en un punto muy importante sobre la explicación de la historización de la corriente teórica sociológica fundamental como es el estructural funcionalismo. Esto es algo bien complejo, que es lo que estamos viendo. Desde ya se lo digo, pero es necesario que reflexionemos sobre esto porque el estructural funcionalismo como corriente sociológica fundamental se sigue usando para el análisis social, para el análisis de lo histórico social, pero hay que identificar, hay que señalar sus debilidades, sus limitaciones, pero también sus fortalezas. Y eso es lo que estamos tratando de reflexionar en esta clase. Bien, el día de ayer yo les recalcaba de que al estructural funcionalismo le importa mucho explicar cómo funciona la sociedad. Eso desemboca necesariamente en una descripción, ¿sí?, de cómo funciona la sociedad. Pero más concretamente, cómo está organizada la sociedad. Entonces, esto desarrolla mucho más lo que podríamos decir como una explicación de cómo funciona la sociedad. En realidad, concretamente, terminamos o aterrizamos en el cómo está organizada la sociedad. Y vamos a repetir la idea, pues con este presupuesto se explica y se justifica la estructura y funcionamiento de la sociedad en la búsqueda del propósito de fomentar y consolidar la estabilidad y normalidad de la realidad social, y que su organización en este sentido está dada de una vez y por todas, y que por lo tanto se obedece a leyes naturales, o sea, que le da categoría natural a lo que es histórico, es decir, a lo que tiene movimiento, articulabilidad y direccionalidad, principios que no comparte el estructural funcionalismo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Que la forma de cómo está organizada la sociedad lo explica el estructural funcionalismo como una estabilidad y una normalidad desde ya dada de una vez por todas, inmutable e invariable. Ojo con esto. Entonces, ¿cómo funciona la sociedad? Entonces, este principio tiene un interés meramente descriptivo e ideal.
Esto es muy importante porque el estructural funcionalismo le apuesta más a una idealización de la sociedad, ¿sí?, que a un análisis de cómo es la sociedad en un determinado momento. Habla de una idealización de la sociedad para encajarla en una realidad histórico-social que no necesariamente responde a esa idealización. Esto es complicado. Esto es complejo. Ojo con esto. En este principio tiene un interés meramente descriptivo e ideal. ¿Sí? Sí. Puesto que en conexión con la armonía y la estabilidad le permite proponer un modelo a seguir de sociedad para el logro del orden y el progreso. Términos propuestos por primera vez por Comte frente a los desequilibrios y conflictos que presentaba la realidad social de su época, es decir, del siglo XIX, dejando entrever los principios de armonía y estabilidad que supuestamente se pueden lograr mediante la exhortación a la conciencia de los sectores y clases dominantes. Bien, resulta que el estructural funcionalismo proclama una armonía y una estabilidad. Y que esta armonía y esta estabilidad se pueden lograr mediante un modelo de sociedad a seguir. Y que el mayor logro de ese modelo a seguir es el orden y el progreso. Estos términos de orden y progreso fueron propuestos por Comte. Yo les hablé que Comte fue también un ingeniero mecánico. Y él le tomó prestado también a la física mecánica algunas categorías. Y por eso es que nos vamos a encontrar con categorías como orden y progreso. ¿Sí? Entendido pues como cómo está organizada la sociedad y refiriéndose al orden. Para Comte una sociedad funciona con apego a un orden social. Y también a un progreso, cómo se dinamiza ese orden y cómo progresa. O sea, progreso en el entendido como dinámica. Bien, pero eso es como plantearse el deber ser de la sociedad. Pero de lo que se trata en última instancia es de el ser de la sociedad, que no siempre coincide con el deber ser. Un ejemplo. Yo me voy a proponer un deber ser ahorita y se lo voy a decir. Los estudiantes los estudiantes de la licenciatura en mercadotecnia que llevan en interciclo la asignatura de sociología general son bien estudiosos, disciplinados y organizados. Eso yo lo digo como un deber ser. Deber ser. Pero cuando yo vaya en el curso desarrollando, me va a ir demostrando el ser de esos estudiantes. ¿Ah? Y desde ya, pues, por ejemplo, ya tenemos las calificaciones del primer corto evaluado. Y ustedes salieron muy bien. Entonces, como que el ser está en coincidencia, ¿sí?, con el deber ser, ¿verdad? Porque hay un dato que con el que yo puedo contar y reafirmar el deber ser de los estudiantes de mercadotecnia, que son ustedes. Yo no sé si me estoy dando a explicar de una forma, digamos, acertada para esto de cómo explicar, pues, el deber ser de la sociedad. Resulta que una de las falencias o una de las debilidades del estructural funcionalismo es hablar de un deber ser de la sociedad, que la sociedad debe ser así, ¿sí?, altamente organizada, altamente armónica,
altamente estabilizada. Pero vemos que en la realidad no es cierto. Existen desequilibrios, existe una desarmonía hoy en día en las sociedades, que ese planteamiento ideal sobre la sociedad no funciona. Por eso es que decimos aquí, dejando entrever, ¿sí? Dejando entrever los principios de armonía y estabilidad que supuestamente se pueden lograr mediante la exhortación a la conciencia de los sectores y las clases dominantes. La sociedad salvadoreña vive un desorden, en el buen sentido de la estructura funcionalista, está desordenada. ¿Sí? Tiene un problema de progreso que no se evidencia en la realidad. Que seamos una sociedad progresista. Un ejemplo. Bueno, mire, yo como salvadoreño, ¿cómo podría hablar de progreso social? Cuando hay 100,000 salvadoreños parados en la frontera entre Estados Unidos y México, huyendo del país, ¿sí? Y queriendo entrar a los Estados Unidos. ¿Qué progreso podría yo decir que tiene la sociedad salvadoreña? ¿Y qué orden también podríamos decir cuando en El Salvador hay 4 desapariciones forzadas? Hay 4 personas que desaparecen. Imaginen, estoy hablando del ser. ¿Sí? Ojo. Ojo. Entonces, el estructural funcionalismo es, en este sentido, es flojo. Es flojo, teóricamente. Entonces, por eso es que yo los invito a que reflexionen también. A que reflexionen, porque es difícil. Es difícil estar planteando una idealización de la sociedad cuando en la realidad esa idealización no es tal. No funciona. ¿Sí? Entonces, ahorita como estamos hablando del estructural funcionalismo y su sustento teórico más que todo, teórico y también metodológico, vemos pues que hay una, digamos, una disonancia, choca entre el deber ser y el ser de la sociedad. Repito, yo me puse un ejemplo de ustedes, que ustedes son estudiosos, organizados y disciplinados. Pero ya tengo un dato, que es el del primer corto, ¿sí? Que ustedes realizaron antier, ¿verdad? Bueno, y entonces yo puedo decir, bueno, no, estos, los estudiantes, sí, son estudiosos, disciplinados y organizados. Vamos a ver con este segundo examen que tengamos, que lo van a hacer ahora. No sé, quisiera alguna opinión de ustedes, si en verdad pues se está agarrando el mensaje, la idea. Si tiene alguna duda, por favor, manifiéstelo. Porque yo sé que esto es difícil. ¿Sí? Esto es difícil porque explicarlo más en la modalidad virtual, porque no estamos en lo presencial. Tal vez en lo presencial podemos abordar cara a cara, de una forma mucho más amena, mucho más cercana la problemática, pero en realidad yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta. No obstante, el estructural funcionalismo habla de cambio. ¿Sí? La sociedad cambia, pero como dijimos la vez pasada, pero en un devenir evolutivo. ¿Sí? Es decir, en tanto que se va desarrollando como sociedad, se van dando condiciones, se van acumulando condiciones cuantitativas y cualitativas que le dan cabida a los cambios. Ojo,
hablan de cambio, a diferencia del materialismo histórico, que ellos hablan de transformación, que no es lo mismo. Veamos, cambio. El estructural funcionalismo habla de cambio, de modificación, pero no transformación. Lo que yo les decía. ¿Qué implica este principio? Se puede hacer la comparación con lo que le sucede a una máquina cuando no funciona por desgaste. Algunas piezas o partes. O sea, una máquina que no funciona por desgaste porque tiene piezas o partes gastadas o desgastadas. Pues hay que cambiar esas piezas o partes. Pero no hay necesidad del cambio de la máquina. Es decir, de la sociedad o del sistema social. Aquí estamos haciendo un parangón o una comparación entre lo que le sucede a una máquina cuando ya no funciona bien. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de piezas o de partes de esa máquina. Entonces la solución es cambiar esas piezas o esas partes. Pero no se ve la necesidad de cambiar la máquina. ¿Sí? La máquina, no que solo sus partes. Entonces, no hay necesidad de cambiar la máquina, sino que solo de las partes que están gastadas. ¿Sí? O de las piezas que están gastadas. Así es, se ve la situación. Ejemplo, ojo. Y lo vamos a hacer con la realidad social salvadoreña. ¿Sí? Veamos. En El Salvador, para las elecciones del 28 de febrero de 2021, para alcaldes y diputados, se podría decir, hay que cambiar a los malos y corruptos diputados y alcaldes, pero no a la sociedad capitalista salvadoreña. Es un ejemplo. Es un ejemplo con una sociedad concreta, como lo es la salvadoreña. Ojo, se puso de ejemplo las elecciones del 28 de febrero que hubo este año para alcaldes y diputados. Entonces, para la estructura funcionalismo, el supuesto para el cambio fue que era necesario cambiar a los malos y corruptos diputados y alcaldes, pero no a la sociedad capitalista salvadoreña. Es un ejemplo como que la máquina, no se va a cambiar la máquina, pero sí sus partes, pero sí sus piezas. Es un ejemplo. Por lo tanto, se busca la perpetuidad del orden establecido. Entendido orden establecido como la sociedad salvadoreña en su conjunto, con todas sus instituciones, con todas sus estructuras sociales y con todos sus subsistemas establecidos. Entonces se cae en el razonamiento de que no es la máquina la que se necesita cambiar, sino solo sus partes para que siga funcionando bien. A eso se llega, a esa conclusión se llega en clave de la estructura funcionalista, en el buen sentido de estructura funcionalista, diría yo. ¿Sí? Pero ustedes saben de que ya tenemos, digamos, ya vamos de mayo que funciona la nueva Asamblea Legislativa hasta nuestros días, ¿cuántos meses van ya? Y tenemos graves problemas, los problemas de desigualdad, los problemas de exclusión, la crisis económica, se ha ahondado, se ha profundizado, ¿sí? No ha habido soluciones. Entonces estamos hablando ya del ser de la sociedad. Entonces, no obstante, se quiso dar una solución que solo busca darle perpetuidad al orden establecido. En otros términos o palabras, no es la sociedad capitalista salvadoreña la que se necesita cambiar, sino a los diputados y alcaldes. Y así seguirá funcionando bien.
y vemos que la sociedad sigue funcionando mal y hasta peor. Esto es grave. Entonces, estamos viendo ya la debilidad del estructural funcionalismo para poder explicar una realidad histórico-social concreta como la salvadoreña. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Estamos haciendo una historización de la estructural funcionalismo, ¿sí? A la par de la realidad histórico-social salvadoreña. Por lo tanto, a lo que se acude es a hacer una falsa conciencia de la realidad. Hoy en día prevalece una falsa conciencia de la realidad, de esa realidad salvadoreña, a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, más que todo de los medios que maneja el gobierno, que maneja Casa Presidencial, con sus medios de comunicación que dicen que todo está bien, vamos hacia el progreso hasta el grado, fíjense, de decir de que El Salvador está tan bien económicamente que al final del año 2021 vamos a crecer un 10.3%. Cosa que no es cierto. Claro. Y esto lo vamos a hablar desde la perspectiva de la economía. Resulta que el año pasado hubo un declive. La economía, en vez de crecer, decreció. Entonces hubo un resultado negativo de la sociedad, de la economía. Menos 7.9%, como nunca antes. Solo comparado con los años de 1980. Entonces, el movimiento de la economía es tal de que se ha recuperado, pero bajo un efecto rebote. Por eso es que ese 10.3%, los economistas serios, responsables de la realidad económica salvadoreña, dicen que ese crecimiento es más un rebote que un crecimiento de la economía. Y que al final, ya para el 2022, se va a poder ver que ese rebote va a tender a una estabilidad en la cual vamos a seguir creciendo lento, vamos a seguir teniendo un crecimiento lento y bajo, o sea, 2.5%. Eso no lo dice el gobierno de Bukele, eso no lo dicen los economistas de Casa Presidencial. Entonces, estamos ante una situación muy grave, porque se está haciendo una conciencia falsa o una falsa conciencia de la realidad económica. Y lo que es más grave es que engañan a la gente. Están engañando a la gente. Miren, la ciencia puede y como la sociología, una ciencia como la sociología, puede permitirse los errores, puede permitirse tener errores o cometer errores y aceptar errores, pero nunca engañar y aceptar el engaño. Nosotros en sociología no podemos aceptar engaños ni mentiras. Sí podemos aceptar los errores, porque hasta nosotros cometemos errores como sociólogos en la interpretación, pero eso es válido en la ciencia. Pero ya el engaño y la mentira, ahí sí, eso no se puede permitir. Porque ustedes saben que el engaño y la mentira lleva, ojo, una premeditación, una alevosía y también dolor. Y eso es lo que está ocurriendo en la realidad social salvadoreña. Leamos, ¿en qué sentido hay una falsa conciencia de la realidad? No es la sociedad capitalista salvadoreña que por su forma de ser provoca la desigualdad, exclusión y marginación en las mayorías populares, sino los diputados de la Asamblea Legislativa.
y hay que cambiarlo. Y por eso es que Nuevas Ideas ganó de una forma abrumadora las elecciones y ganó la mayoría. No solo la mayoría, sino que una aplastante mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuáles son los frutos? No hay fruto bueno. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ve como fruto bueno. Si usted tiene la justificación para catalogar que lo que están haciendo los diputados de la Asamblea en estos momentos son frutos buenos, yo quisiera que me lo justificara. Bien, entonces hemos ya, como dice, hecho un análisis, hemos hecho una historización de la estructura funcional. Hemos hecho el ejercicio epistemológico. ¿De acuerdo? Ahora viene el materialismo histórico también, que tiene sus debilidades. El principio de conflicto y contradicción, que son manejados por el materialismo histórico. Catherine Barrera, ¿podríamos leer esta diapositiva, por favor? Sí, por supuesto. Gracias. Materialismo histórico, conflicto y contradicción. Si bien es cierto que como corriente sociológica fundamental, con el devenir de las circunstancias, posibilidades y necesidades de los cambios y transformaciones que exige la realidad social, se ha perfilado como la respuesta o propuesta alternativa ante las limitaciones que se le pueden achacar al estructural funcionalismo. No queremos solayar, perdón, que no esté exenta de limitaciones también. Muchas gracias, Catherine. Bueno, Fíjense que Catherine ya nos puso también en contexto. Hemos estado hablando de la estructura funcionalista y hemos hablado de sus debilidades, ¿sí? Y de los errores en los que cae en el análisis. Y entonces Catherine, al leernos aquí esta diapositiva, también nos ha identificado y nos ha señalado que también con el materialismo histórico ocurre lo mismo, ¿sí? Ocurre lo mismo. Y entonces sería, como decíamos, como decía yo hace unos minutos, sería engañar y mentirles. Sería engañarlos y mentirles de que el materialismo histórico no tiene errores o no comete o no tiene debilidades, a pesar de que, por ejemplo, el materialismo histórico se ha perfilado en muchas oportunidades como la respuesta o la propuesta alternativa al materialismo histórico. En muchas oportunidades en la investigación científica se ha perfilado como la propuesta alternativa y adecuada, pero tiene también sus debilidades. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Este es un principio que no necesariamente es del materialismo histórico, sino que de la realidad misma. La realidad natural y social se impone, aunque el materialismo histórico la registra. Ojo, en cambio el estructural funcionalismo no habla de eso. No habla de que la sociedad o que la realidad de la sociedad se impone en última instancia. No habla de eso, sino que al contrario, habla de una idealización. Habla de una idealización social que encaje necesariamente con una realidad histórico-social. Y ahí está el problema. Es como que usted se quiera poner un zapato que no le queda. Yo no sé si a usted ya le ha ocurrido esto, me imagino que sí, va. ¿Sí? Tal vez unos zapatos que le trajeron del norte, va. Muy bonitos. ¿Sí? Y no le quedan. Y usted queriéndose los meter, va. Yo no sé si le ha ocurrido a usted eso.
Es posible. Entonces, vean, algo así sucede. Entonces, la realidad natural y social se impone. Y eso ocurre, nos guste o no nos guste, existamos o no existamos, haya clases de sociología general en este momento, eso ocurre independientemente. La realidad natural y social se impone. Y aquí está la idea que sustenta eso. Con todas sus posibilidades, indicadores y variables, la realidad socionatural se impone sobre toda iniciativa humana, buena o mala, y la ciencia, como toda iniciativa, no puede evadir el peso cuantitativo y cualitativo de la realidad social. Nosotros como sociólogos o la sociología no puede también soslayar, no puede evadir, ¿sí? No puede decir, no, eso no es cierto. Más cuando la realidad natural y social se está desarrollando independientemente de lo que nosotros teórica y metodológicamente estamos proponiendo como ciencia. Ojo con esto. Ojo con esto. Entonces no podemos soslayar todo el peso cualitativo y cuantitativo de la realidad. Ninguna ciencia lo puede hacer. Tal vez solo la ideología. Ojo, la ideología. Y las ideologías dominantes. Y es lo que ocurre con el gobierno y con los sectores económicos, políticos, mente dominantes. También ellos lo hacen. Ellos evaden la realidad. Si no, miren con ese Bitcoin sitio. Miren, a mí no me cabe en la cabeza eso. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta ese fin de semana que el presidente Bukele anunció el Bitcoin City. A mí no me cabe en la cabeza. Yo no sé. Yo no sé si ustedes también podrían llegar a esa conclusión. Reflexión crítica del materialismo histórico. Esto es muy importante. Porque aquí comienza ya la identificación y el señalamiento de las debilidades del materialismo histórico como corriente, ¿sí? Como corriente sociológica fundamental. Como una conciencia crítica desde sus inicios, con exponentes como Marx, Engels y Lenin, se planteó como una alternativa frente a las lecturas e interpretaciones idealistas interesadas en perpetuar y reproducir el orden establecido, provocador del deterioro progresivo de las condiciones de vida material y espiritual de la mayor parte de la humanidad desde el siglo XIX hasta la actualidad, a tal grado que su teoría y método han servido como hojas de ruta para la acción y transformación de la realidad. Resulta que el materialismo histórico desde el siglo XIX se planteó como una concepción del mundo que propone una conciencia crítica. ¿Sí? Una conciencia crítica en la cual, obviamente, ¿sí?, maneja una posición crítica ante las posiciones idealistas interesadas en perpetuar y reproducir el orden establecido de las sociedades europeas de aquel entonces y del momento actual, y que soslaya pues todos los problemas como desigualdad, injusticia social, ¿sí?, exclusión, que son los problemas que deterioran las condiciones de vida material de una inmensa mayoría de la población en sociedades como la nuestra. Así surge el materialismo histórico, ¿sí?, como una crítica, como una conciencia crítica, ¿sí?, frente a las idealizaciones sociales y el orden establecido. Entonces, hasta ahí estamos bien con el materialismo histórico, consideraría.
sus postulados y la necesidad de darles continuidad y actualidad. Esta fortaleza teórica y metodológica no la tiene el estructural funcionalismo. ¿Se acuerdan cuando yo les planteé la idea de que el estructural funcionalismo tiene una posición en la cual existe un modelo de sociedad dado una vez por todas? Es dada de una vez por todas. Debe de ser así, diría el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo lo plantea así, que debe de encajar a como dé lugar. Y ese es un problema serio. Entonces, en cambio, el materialismo histórico habla de una continuidad y actualidad. Propone una continuidad y actualidad del proceso, de los procesos humanos. Ojo con esto. Bien. Si bien es cierto, ojo, si bien es cierto que es a partir de la vida material, económica, que se puede explicar a la sociedad y sus procesos que se le derivan, las dimensiones de la vida que han configurado y permitido a que las realidades sociales de muchas sociedades en los últimos años del siglo XX y lo que va del siglo XXI manifiesten posibilidades y potencialidades de los cambios necesarios, que no necesariamente corresponden a las de la vida material y económica, y que han provocado el repensar la realidad de los cambios. Aquí está ya como el señalamiento de la debilidad del materialismo histórico. Resulta que el materialismo histórico, su debilidad va a ser quedarse nada más a nivel de la vida material, ¿sí?, o de las condiciones materiales de vida de la población de una sociedad históricamente determinada, como la única explicación. Pero el principio de continuidad y actualidad va a permitir que haya un repensar de las necesidades de los cambios. Estamos llegando al final del periodo de esta primera parte. Para seguir con la problemática y la reflexión, vamos a llegar hasta aquí y nos vemos a las 6. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, Lick. Bueno, nos vemos a las 6. Bueno, está bien. Gracias.